¿Qué tal? Buenas tardes, estimada comunidad DICEF. Mi nombre es Yasmín Salazar, soy la gerente de servicios DICEF y les doy la bienvenida al programa La Entrevista ICEF. Este programa semanal que será conducido por nuestro contador Baltasar Peregrino Paredes, destacado fiscalista, expositor, escritor y, por supuesto, amigo de ICEF. La invitada del día de hoy es la contadora pública certificada Mónica Isela Galindo Cosme, a quien tengo el gusto de saludar y presentar muy brevemente. Ella es contadora pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la IPN. Es expositora titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales desde hace 9 años. Socia del despacho Hernández Galindo, SC, Consultores Fiscales, autora y coautora de más de 25 libros en materia fiscal por Ediciones Fiscales ICEF S.A. Y pues cabe destacar ahorita que vamos a presumir, Moni, que es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas, que recientemente recibió su cédula profesional. Muchísimas felicidades, Mónica, por ese gran logro. Muchas gracias, qué amable. Y bueno, estimados ciberescuchas, comenzamos con nuestra tercera emisión del programa La Entrevista, titulada Errores frecuentes en el cálculo de la indemnización por separación de los trabajadores. Los dejo con una experta y con nuestro conductor, Baltasar Peregrino. Adelante, gracias. Gracias, Jazz. Pues mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este evento, les llamo mis queridos ciberescuchas, que nos acompañan el día de hoy en vivo, y también saludo a las personas que verán posteriormente la grabación de este programa, que es parte de la particularidad justamente de este nuevo concepto y de este nuevo proyecto de ICEF, en donde el día de hoy vamos a hacerle una serie de preguntas que tendremos algunas pausas también para que resolver las preguntas del auditorio. Esta es otra característica que estamos encontrando aquí. Por favor, si alguien tiene dudas, no se quede callado, haga lo necesario para comentárnoslas. Y también para regalos que nos tienen preparados. Querida Mónica Isela Galindo, gracias por aceptar nuestra invitación para platicar sobre el tema de estos días, la indemnización. Todo mundo piensa que porque no he trabajado o ya me corrió mi patrón, me tiene que indemnizar. Además de que no me ha pagado los últimos 2 meses. ¿Qué pasa con esto, mi querida amiga? Pues ciertamente tenemos una contingencia, unas circunstancias inéditas en el mundo y sobre todo aquí nosotros en nuestro país. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto, muchas gracias a ti, gracias a ICEF y con todo el gusto vamos a estar trabajando aquí con las dudas que puedan surgir. Bien, amiga, existen dudas en la determinación del tipo de despido. ¿Cuándo es justificado o es injustificado? Sí, esta es una duda que es bastante común a la hora de que los trabajadores tienen inconvenientes con sus patrones. Siempre el trabajador va a alegar que se trata de un despido injustificado. Sin embargo, habrá que revisar las causales de rescisión de las relaciones laborales que está incluida en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, porque estas causales no tienen en estas causales el patrón no tiene ninguna responsabilidad. Y pensemos, por ejemplo, en causa justificada. Si el trabajador engaña al patrón respecto de las recomendaciones respecto del puesto que le fue asignado. Por ejemplo, pensemos que se trata de un trabajador que se ha contratado para el área de sistemas porque en su currículum señaló que era un experto. Entonces, se le contrata, sin embargo, este trabajador ya a la hora de realizar el trabajo no conoce ni siquiera los equipos de cómputo. Entonces, en este caso, el trabajador engañó al patrón con esos datos falsos o referencias falsas donde se le atribuyen aptitudes de las cuales no cuenta. Esta es una causal de rescisión que
va a ser válida durante los 30 días siguientes a que es contratado el trabajador. Entonces, esta es una causal de rescisión y esto daría como consecuencia un despido justificado si se señala esa causal. Otra, si el trabajador durante sus labores incurre en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos o injurias o malos tratamientos en contra del patrón o de sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o del establecimiento. En este caso, esta circunstancia le lleva también a que lo puedan despedir y esa sería una causal justificada. También el trabajador puede cometer contra alguno de sus compañeros o compañeras cualquiera de esos actos, falta de probidad o honradez, amagos, violencia, injurias, malos tratamientos, y esta también sería otra causal de rescisión. Si el Esto, trabajador ocasiona intencionalmente daños y perjuicios en el desempeño de sus labores también. Entonces aquí estas son causales. Sin embargo, es necesario que el patrón al ubicarse el trabajador en cualquiera de estas 15 posibilidades que señala el artículo 47, debe entregar personalmente al momento del despido o comunicarlo a la Junta dentro de los 5 días hábiles siguientes, debe entregar el aviso de la causal de rescisión. Si no se entrega este aviso, la simple falta del aviso entregado personalmente o por conducto del tribunal al trabajador, por sí sola se considera una causa de separación injustificada. Y esto injustificada. prueba en contrario. Entonces, pudo ser que el trabajador sí dañó al patrón, pudo ser que incurrió en faltas de probidad u honradez, pudo ser que engañara al patrón. Sin embargo, si no se presenta el aviso personalmente o por conducto de la Junta, esto va a considerarse causa injustificada. Mi querida amiga, contadora pública y ahora abogada ya titulada, yo quiero hacerte una pregunta un poquito fuera del contexto, pero al final es lo de todos los días. Me pidió el gobierno federal y estatal que mantuviera cerrada mi local de ventas al público. No hay nada que vender. ¿Será despido justificado o injustificado el pedirle a mi personal que regrese hasta, digamos, julio? ¿O es, Ah, o de plano les digo, pues ya no les puedo pagar? ¿Es justificado o injustificado? Es excelente tu pregunta, ahorita que estamos en época del COVID, y para ello Sí, hay que atender al artículo 42 de la Ley Federal, permíteme, de la Ley Federal del Trabajo, porque esta es una causa de suspensión de las relaciones de trabajo. Cuando hay causa de suspensión, significa que el patrón no va a recibir los servicios del trabajador y el trabajador no va a prestar sus servicios. Luego, entonces, aquí no hay un despido, hay una suspensión de las relaciones laborales y esa suspensión va a durar en tanto la autoridad sanitaria, como lo es el Consejo General de Salubridad, determine lo contrario. Entonces, cuando se termine con la suspensión, entonces se reanudarán actividades y los trabajadores volverán a prestar sus servicios y los patrones tendrán que pagar los salarios. No se considera que en esta circunstancia haya una causal para poder despedir a los trabajadores. fíjate qué importante es tu aseveración y yo coincido plenamente con ella porque no se encuadra en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
Y esta suspensión pudiera ser motivo de que mientras dure la suspensión pudimos haberle dado una compensación o una indemnización al trabajador, pero nada más. Sí, Todavía el periódico del día de hoy, creo que de hoy o de ayer, hablaba que el 65% de las personas se cayeron sus ingresos de todas las personas, un 65%. Y esto es como consecuencia justamente de que recibía una cierta cantidad. Pero coincido contigo, no hubo causal justificada para la indemnización. sí, aquí la ley refiere, como tú lo decías, el que mientras dure la suspensión se puede llegar a un convenio con los trabajadores a efecto de que el patrón o la fuente de empleo subsistan y Claro. se pueda continuar las labores de la empresa. Entonces, no es una causal de despido, es decir, es una suspensión y ellos tendrán que volver. En su caso, cuando las juntas abran sus funciones, podrá el trabajador ejercer su derecho de demandar ante la junta al trabajador en consecuencia. El problema es que si se acaba la fuente de empleo, pues es como la vaca que da leche, ¿verdad? Sí, Hasta, nosotros lo hemos hasta, mencionado, hemos sí, tenido sí, 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 sí. intervenciones donde mediamos entre patrones y los trabajadores se empeñan en recibir un salario porque señalan que ellos no son responsables ni son culpables de esta pandemia, pero lo mismo, los patrones no tienen la culpa, es una circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor, y en esta circunstancia no hay responsabilidad para ambos, sin embargo, hay que encontrar el justo medio cuando somos nosotros quienes estamos interviniendo en ese conflicto laboral. Es cierto. En el mismo contexto, yo quiero preguntarte, ¿qué diferencia hay entre finiquito y liquidación? Ah, mira, muchas gracias. Sí, nosotros en nuestra área tenemos esa palabra, finiquito. Sin embargo, no hay un texto legal que defina finiquito. Para nuestros efectos, vamos a considerar que el finiquito se genera cuando termina la relación laboral y pensemos, un trabajador estaba laborando en la fábrica y ocurre que le descubrieron que en su mochila llevaba productos de la empresa, es Oh, decir, estaba sustrayendo productos. Entonces, allí se da la causal de rescisión, fracción primera del artículo 42, y entonces este trabajador va a quedar rescindido su contrato y para ello se le tiene que pagar por una parte su liquidación, perdón, por una parte el finiquito eso. y, y ese finiquito podría estar incorporando los siguientes conceptos. Ayúdame, por favor. Trabajó durante una semana, ya lo mencioné, en esa semana percibió salario. En esa Correcto. semana probablemente laboró tiempo extraordinario. También en esa semana pudo haber ganado un premio de puntualidad, premio de asistencia, si tuviese derecho a vales de despensa, entre otras prestaciones en dinero o en especie. Para esto, al trabajador se le pagaría su semana más la parte proporcional de las prestaciones a que tenga derecho. Eso sería el finiquito. Sin embargo, vamos a pensar, como lo mencioné, al trabajador lo descubrieron sustrayendo productos de la empresa. Sin embargo, solamente le dijeron, ¿sabes qué? Estás despedido. El día de mañana ya no te presentas a laborar. Ese patrón debió haberle notificado por escrito la causal de rescisión, que en este caso fue la falta de probidad u honradez. O de no hacerlo en forma directa al trabajador a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si no lo hizo, se considera una causal de despido injustificado, más bien se considera despido injustificado. En este caso, el trabajador puede demandar al patrón y
en la junta le pueden condenar y en ese caso le van a condenar al patrón el pagar una indemnización. Y esa indemnización es justamente lo que los contadores o quienes trabajamos en recursos humanos lo conocemos como liquidación, que sería la indemnización Ok. equivalente probablemente a los 12 días por año, a los 3 meses. Todo depende de lo que haya demandado el trabajador y si exigió que se le reinstalara o no en el empleo. Entonces, Mi, la liquidación podemos decir que contempla todos aquellos eh, conceptos que se le pagan al trabajador por esa separación y que mi es querida diferente amiga, el ¿qué, qué, título. es- qué, sa- qué salario se toma como base para la indemnización en su caso? Esto también es de gran importancia. El artículo 84 de Ley Federal del Trabajo refiere cómo se va a integrar el salario y señala que va a estar integrado por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y podemos decir que incluso si se tratase de aquellos trabajadores que perciben propinas, por ejemplo, aquellos que trabajan en Oye, restaurantes o que trabajan en hoteles o en alguna otra donde reciban, además de su salario, propinas, esto es un beneficio que se les da al trabajador por su trabajo. Entonces, estas propinas estarían integradas también para efectos de la indemnización que en su caso tendría que pagarse al trabajador. wow. Mi amiga, ¿es lo mismo el salario base para indemnizar que el salario diario integrado para efectos de IMSS? Te agradezco mucho tu planteamiento porque esto es también parte de los errores frecuentes en que se incurre a la hora de determinar el monto de las indemnizaciones. Recordemos que, como lo mencioné, el artículo 84 define cómo está integrado el salario para efectos de la indemnización. Sin embargo, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social refiere cómo se va a integrar el salario y textualmente retrotrae lo dispuesto por este 84. Sin embargo, este 27 excluye de integración salarial algunos conceptos y este 27 de la Ley del Seguro Social es un salario, pero para determinar cuotas obrero-patronales, es decir, para pagar contribuciones, en este caso aportaciones de seguridad social. Y es diferente del salario del artículo 84, que el del 84, incorpora todas aquellas percepciones a que tiene derecho el trabajador por prestar sus servicios, por su trabajo. Entonces, no confundir, el salario diario integrado es para efectos de determinar cuotas Eso. obrero-patronales y el otro, del 84, es para la indemnización. Que ojalá y nos estén escuchando muchos de nuestros colegas contadores, porque tú eres contadora, nacimiento y de vocación contadora, que seas muy ambiciosa y también quieras tener el grado de abogada. Bueno, ese es otro tema y me encanta efectivamente tu visión de el enfoque que se le puede dar. Eh, pero yo reflexiono aquí, mis amigos contadores, por favor, no utilicen el salario diario integrado del Seguro Social, que no es lo mismo para la base de indemnización. Léanse el artículo 84. Una pregunta más. ¿Cómo se calcula la indemnización en el caso de que el salario del trabajador sea variable? Sí, también tenemos trabajadores cuyo ingreso es variable y podemos tener a vendedores que tienen pago de comisiones, por ejemplo, o aquellos que se encuentran trabajando en el área fabril y se encuentran armando piezas y les pagan en función de la maquila que realmente desempeñan. Para esos trabajadores cuyo ingreso es
una retribución variable. El artículo 89 de Ley Federal del Trabajo señala que para determinar el monto de la indemnización, el salario que se va a tomar para estos casos será el promedio diario de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes de que nazca el derecho a la indemnización. Vamos a pensar que el derecho a la indemnización nace el día de hoy. Luego, entonces, lo que haya percibido 30 días de aquí hacia atrás, que es un ingreso variable, se va a tener que promediar y así el monto de la suma de esos ingresos de los 30 días dividido entre 30 días, vamos a obtener así el promedio de su salario. ¿El promedio de cuánto tiempo? ¿De los últimos 5 años o de No, los los últimos 6? últimos 30 días, así lo dispone el artículo 89, el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento al derecho de la indemnización. Entonces, Fíjate por eso qué aporte tan interesante le estás dando al patrón o al trabajador para que no busque el trabajador, no busque su indemnización en estos momentos. ¿Por qué? Porque no ha vendido, no ha producido, no ha tenido premios, o sea, tiene seguramente un salario base que se le está entregando. En cambio, y tampoco ha vendido porque ha estado cerrado todo. Chispas, ¿cuál es tu opinión al respecto? pues aquí, como lo habíamos referido, el trabajador al no trabajar no va a tener derecho a un salario, porque recordemos que salario es aquella remuneración que se paga al trabajador por Wow. su trabajo, de modo que si no ha laborado, no tendrá derecho a ningún pago y en consecuencia está suspendida la relación laboral. El problema es cuando el patrón considera que por el hecho de haber suspendido la relación laboral se le puede despedir al trabajador. Y este es el error en el que están incurriendo muchos patrones que por supuesto van a ser demandados una vez que las juntas entren en funciones porque no hay una causal. Dentro de las causales de rescisión podemos encontrar incluso las causales de rescisión colectiva, que las encontramos en el artículo 426 y en alguna de las causales, por ejemplo, vamos a pensar que verdaderamente el patrón tenga falta de materia prima, que no es imputable a él. ¿Por qué? Porque al suspender las labores su proveedor ya no le entregó. Entonces, eso le implica que hay una suspensión, pero que vamos a pensar si es un patrón que verdaderamente tenía, ya no tiene materia prima, pero además venía arrastrando una serie de problemas financieros. Y esos problemas financieros van a derivar que hoy, cuando tiene suspendidas las relaciones de trabajo, ya no puede ni siquiera entregar a sus clientes. Eso seguramente le va a dar una causal de cerrar las fuentes de empleo. Y en ese caso, el patrón tiene que demostrar ante la Junta que verdaderamente ya no puede obtener los fondos para poder subsistir y para poder pagar los salarios. Y eso tiene que hacerse a través del análisis de los estados financieros y la proyección de sus resultados que tendrá el patrón en cuestión de aquí, por ejemplo, al cierre del ejercicio, donde ya no va a poder solventar el pago de las nóminas y eso puede derivar en que se termine la relación colectiva. Sin embargo, siempre va a estar a salvo el derecho de los trabajadores, el derecho que tendrán de demandar al patrón en su caso. Wow, pues sí que nos pintas un panorama muy tétrico y esto yo estoy convencido que voy a tener que organizar otro programa contigo para poder ver esos finiquitos, esas causales de rescisión de trabajo, nada más, Te ¿sí? agradezco mucho y es cierto porque son varias las causales, ya vimos que son 15 las posibles causales y el patrón a veces no tiene la asesoría Eso. o simplemente no considera que hay
posibilidad de despedir al trabajador por esas causales sin que haya necesidad de indemnizar al trabajador. Es decir, que se le despida en forma justificada. Justificada. Mónica, si me permites, voy a realizar una pausa y ceder la palabra con Yasmín, que les tiene una sorpresa a nuestros ciberescuchas, mientras yo voy generando las preguntas que te voy a realizar en el siguiente bloque de regreso. Adelante, Yas, por favor. Muchísimas gracias, Balta. Pues bien, como ya lo mencionó nuestro conductor, vamos personas que nos escriban solicitando a info@isef.com.mx. Deben colocar su nombre y qué obsequio es el que deseen. Comenzamos con los obsequios de nuestra casa editorial. Ediciones Fiscales, ISEF nos regala el libro electrónico Guía Práctica para la elaboración de la nómina de la autoría de nuestra invitada del día de hoy. Y bien, ahora amigos, vamos a comenzar con los regalos de ISEF Capacitación. Daré inicio con el curso que de momento ahorita está, Consejos Laborales para Pymes ante la Nueva Normalidad, enfocado a preparar un ambiente seguro para los colaboradores, clientes y visitantes, al mismo tiempo que se protege legalmente a la fuente de trabajo. Tenemos otra beca para el curso importante en esta época de problemas financieros, beneficios fiscales en pagos provisionales de ISR. Y finalmente tenemos el curso sumamente importante para conocer nuestros derechos, obligaciones en esta crisis, renegociación de contratos ante el entorno económico actual. Repito, la dinámica es solicitarlos a través de info@isef.com.mx, su nombre, su teléfono y qué obsequio es el que desean. Les otorgaremos el regalo a las primeras 4 personas que escriban. Así que, por favor, lo más rápido posible para que resulten ganadores. Se les va a avisar a través de un correo electrónico el día de mañana y publicaremos a los ganadores. Bueno, regresamos contigo, Balta. Gracias, Jazz. Aquí yo quisiera que me mandaran las preguntas de nuestro público. Mi nombre es Isaac, me dice, el corporativo ITT es para brindar la información, esta es otra cosa. Entonces me está llegando también aquí otra información. Pero las preguntas, ¿dónde las veo, mi querida Jazz? En tu WhatsApp. Ah, tienes razón, me dijiste que en mi WhatsApp. Ay, de veras con ustedes. Andas enamorado, Balta. No, lo que pasa, no, es que les platico. Tengo un querido amigo, justamente que me trae de cabeza porque le dio COVID-19. Ay. Entonces, quieran o no, sí te distrae todo eso. Y bueno, pues ni hablar. Aquí tenemos algunas. Muchas gracias, maestro. Tenemos varios comentarios que nos están dejando saludos de Chiapas, Cancún. Qué amables. Felicitaciones contigo, Moni, también tienes seguidores. Qué amables, muchas gracias. Qué gusto que estén por aquí. Hay mucha interacción de comentarios, entonces seguirlos invitando a que dejen sus preguntas. Vamos a tener otra sección para dedicársela al público, entonces quien quiera dejar sus preguntas, aprovechemos a Moni, que es una experta en este tema. Qué amable, No, gracias. pues no las encontré, fíjate. Entre todo, no. Moni, si me permites, hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere la ley con falta de probidad? Ah, claro que sí. Falta de probidad u honradez. Podemos conocer que, más bien, un ejemplo de falta de probidad, lo mencioné, fue el sustraer mercancía de parte del trabajador de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, también puede ser falta de probidad la siguiente circunstancia. Por ejemplo, Mónica llega a la oficina porque trabaja en un despacho, firma o checa su hora de entrada y justo después de checar su hora de entrada, se va a chatear con sus amigos y se va a lonchar. Es decir, toma su desayuno durante hora y media, 2 horas. Después de ello, inicia sus labores, pero al iniciar sus labores, en lugar de trabajar, se va a cobrar el topper o la tanda
a entregar los pedidos, etcétera. Esto, por supuesto, que también es falta de probidad de parte de Mónica. Es decir, en lugar de realizar el trabajo que le corresponde, en sus horas de trabajo, porque recordemos que la jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón y yo no realizo mis actividades, entonces esto es incurrir en falta de probidad u honradez. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más que nos están haciendo Abne DG, el cálculo sobre el salario neto o sobre el salario bruto. Sobre el salario neto o sobre el salario bruto. Bueno, aquí quiero tratar de entender a Abne, porque el monto deberá ser sobre el salario, que podemos decir que es el salario bruto, antes de las retenciones. Debe ser sobre el salario bruto, es decir, sobre las percepciones antes de restarle las deducciones, como lo son los descuentos por ISR, por cuota obrera, por préstamos, por fondo de ahorro, etcétera. Es sobre el salario de percepciones netas. Perdón, percepciones brutas. Perfecto. Una pregunta más de Jessy Sánchez. Dice, en el caso de que sea indemnización, dice que se pagarán 20 días por año laborado. Es decir, ¿son años efectivos o pueden pagarse también proporcionales? Sí, son años efectivos y tienen que ser más de 6 meses para considerarse un año completo. Y será proporcional el que sea menor a 6 meses. Perfectísimo. Pues muchas gracias, Manny, que si quisiéramos seguir contestando más preguntas, pero vamos a continuar con la programación. Entonces, estimado auditorio, les recordamos que estamos en entrevista con la contadora Mónica, hablando de indemnización por trabajadores. Te dejo a ti, Balta, para que la sigas entrevistando. Gracias, Jess. Gracias. Mi querida amiga, yo quiero preguntarte qué efectos surten, digamos, los gastos de viáticos en la relación de una cuantificación de una indemnización. ¿Juegan para estos efectos los viáticos o no juegan? Me haces una pregunta donde también se incurren en bastantes errores porque muchos trabajadores perciben un salario, imaginemos que tienen un salario mensual de 5,000 pesos, pero además ellos se dedican a realizar labores por cuenta del patrón y viajan, por ejemplo, pueden ser vendedores, cobradores, etcétera. Al viajar reciben viáticos y gastos de viaje, es decir, montos para alimentación, hospedaje, transporte, para desempeñar sus labores fuera del domicilio de residencia habitual. Y estas sumas son entregadas como contraprestación del servicio desempeñado y no son para resarcir gastos son para resarcir gastos del trabajador y no es un ingreso propiamente del trabajador, porque el trabajador, no puede disponer libremente para el fin que mejor le plazca, sino que debe de usarlas para esos viáticos. Luego, entonces, mi respuesta concreta es que los viáticos y gastos de viaje no forman parte del salario, y esto lo tenemos dispuesto en jurisprudencias. Tenemos la 804-289 de la cuarta sala, y por otra parte también tenemos la 190-96 de la cuarta sala también, donde explícitamente se señala que no forman parte los viáticos del salario del trabajador. Perfecto. Dos preguntas en el mismo concepto. Dime una cosa. ¿Se causa impuesto sobre la renta sobre la indemnización? Y si la respuesta es sí, dime cómo se calcula o cuáles son los errores más comunes. Muchas gracias. Hablando de la indemnización que se tiene que pagar al trabajador cuando se le condena
por parte de la Junta tiene limitantes y primeramente hablaré de la prima de antigüedad, errores que se cometen a la hora de calcular la prima de antigüedad. Si un trabajador percibe, por ejemplo, 500 pesos de salario y labora en zona general de salario mínimo, ese trabajador que gana 500 pesos va a tener una limitante para el cálculo de la prima de antigüedad, que equivale a 2 salarios mínimos. Esos 2 salarios mínimos, para el caso que estoy planteando de zona general, equivale a 246 pesos con 44. Si el trabajador percibe 500 pesos, no se va a calcular la prima con base en esos 500 pesos, sino con base en estos 246.44, para lo cual sería la limitante para el cálculo de esa prima. Pero puede ser que el trabajador preste sus servicios no solamente en área general de salario mínimo, sino en zona fronteriza norte, es decir, a veces está en zona fronteriza norte prestando sus servicios y a veces está en la zona general. Para ello, para el cálculo de la prima debe considerarse un salario promedio, para lo cual sumaríamos el de 123.22 de la zona A más de los 185.56 de la zona B, y esa suma de 308.78 la dividimos entre 2 y obtenemos un promedio. Para este trabajador que gana 500 pesos y que trabaja en 2 zonas geográficas de salario mínimo, tendría una limitante en su prima de 154.39. Entonces, con ello se le calcula la prima de antigüedad, pero la indemnización y en general todo el monto que se le paga al trabajador por el resultado del laudo que sea condenatorio para el patrón, ese monto, los errores que cometen los contadores a la hora de calcular el impuesto sobre la renta es considerarlo como un ingreso igual que los salarios y dentro del programa de nómina calcularle un ISR con base en tarifas. Y esto definitivamente es incorrecto porque ¿perdón? Casi me vuelves loco con tantos números, hasta pareces contadora, de verdad. ¿Cuándo vas a dar curso de todo esto, mi querida Moni? Pues tenemos un curso programado, pero no tengo ahorita la fecha exacta, creo que lo estamos definiendo apenas. Ok, sí, porque son muchos números y rápidamente esa indemnización dentro del cálculo de la prima de antigüedad, ¿se requiere algún mínimo de tiempo haber trabajado o a todo el que se le indemniza se le tiene que pagar? Sí, pero primero déjame culminar, Balta, porque no culminé mi idea respecto del cálculo del impuesto sobre la renta. Correcto. El cálculo del impuesto sobre la renta se determina con base en una tasa efectiva y esa tasa efectiva se va a calcular no con tarifas, sino se parte de determinar el impuesto sobre la renta del último sueldo mensual ordinario del trabajador. Es decir, si el trabajador percibía al mes 7,000 pesos, entonces se determina el ISR mensual de esos 7,000 pesos y luego ese monto del ISR se divide entre el monto base y luego se multiplica por 100, obtenemos una tasa efectiva. Supongamos que el resultado de ese ISR del último sueldo mensual ordinario da una tasa efectiva del 17%. Ese 17% sería el que se le aplicaría al ingreso base de la indemnización, pero recordemos que tenemos exenciones según el artículo 93. Entonces, es importante considerar que vamos a restarle a este monto el total de la exención. Esa exención
equivale a 90 UMAS anuales por cada año de servicios prestados. Entonces, 90 UMAS por cada año, por los años, se lo restamos esa cantidad al monto de la indemnización y al resto, ahora sí, le aplicamos esa tasa efectiva del ejemplo que mencioné, el 17%. Perfecto. Eso en cuanto a los errores del cálculo de la nómina, del ISR en el caso de la nómina. Sin embargo, me planteabas el caso de la prima de antigüedad, si se les paga igual a todos los trabajadores como parte de su indemnización. Si los trabajadores se separan voluntariamente de su empleo, esta prima de antigüedad se les va a pagar solamente cuando hayan cumplido 15 años por lo menos. Aunque hay jurisprudencias donde se refiere que el trabajador ha permanecido por 14 años, por ejemplo, entonces ha tenido una antigüedad y por causa ajena a él ya tiene que dejar de laborar. Entonces, los tribunales han determinado que se le debiera pagar proporcionalmente esa prima de antigüedad. Sin embargo, el artículo 486 de Ley Federal del Trabajo señala que la prima se va a pagar solo si se separa voluntariamente, solo cuando hayan cumplido 15 años, pero si se trata, por ejemplo, de trabajadores que se separan de sus labores por causa justificada y aquellos que se separen de su empleo independientemente de si es justificado o no el despido, también se les va a pagar la prima de antigüedad. Perfecto. Pues sí que es complejo el cálculo de la indemnización. Tienes que tomar en cuenta, entre otras cosas, bueno, cómo se contabiliza el término para demandar despido ante la Junta. ¿Qué pasaría con ese concepto? El trabajador tiene 60 días de término para poder demandar ante la Junta. Sin embargo, podemos encontrar en la República Mexicana que las juntas tienen suspendidas sus labores. Luego, entonces, los trabajadores se preocupan porque piensan que se les ha vencido el término. Y esto no es así. El término comenzará su cuenta a partir del momento en que la Junta abra y tenga la posibilidad del trabajador de presentar su demanda. En tanto esto no ocurra, el término no va a prescribir. Wow, pues ahí sí que tenemos, créeme que todo y cuando tengamos que calcular la cuota obrera de la indemnización, ¿ocurrirá algo parecido? Tenemos errores al determinar la cuota obrera de la indemnización. Es cierto, yo mencioné que muchos patrones calculan el impuesto sobre la renta en el sistema de nómina y el sistema de nómina no tiene parametrizado el cálculo de las retenciones, llámese ISR, que ya lo referí hace un rato, y cuota obrera también por separado. Es decir, por un lado, el sistema de nómina debiera calcular las retenciones de los salarios ordinarios y como lo refiere el CFDI de nómina, los ingresos extraordinarios, como es el caso de la indemnización, debieran ser calculados por separado. De manera concreta, mi respuesta es que para la indemnización no hay cálculo de cuota obrera, porque este es un ingreso extraordinario. Eso. Un ingreso extraordinario para efectos de la determinación de cuotas obrero-patronales debiera calcularse del bimestre. Sin embargo, este bimestre, vamos a pensar en un ejemplo para ser más clara. Estamos en el mes de junio, el día 16 de junio. Este día se le paga la indemnización al trabajador. Esa indemnización, reitero, no es objeto de retención de cuota obrera y no debe formar parte del salario base de cotización la indemnización. Tengo muchas, pero muchas preguntas.
pero al mismo tiempo tengo otras preguntas que yo mismo y quiero hacerte una última pregunta. Si el trabajador que no ha cumplido un año de antigüedad y demanda el despido, le corresponden 3 meses y la prima de antigüedad. Recordemos que todo dependerá de la forma en que haya demandado, porque si el trabajador demandó la reinstalación, entonces se le va a condenar al patrón a que se le paguen esos 3 meses que le corresponden como indemnización. Y si hay reinstalación, aquí necesito precisar, si se le reinstala, entonces no se le indemniza, pero si no se le reinstala, deberá indemnizarse. Okay. 20 días, en el caso de la indemnización, sería 20 días por cada... El monto... Se nos congeló la imagen. El monto No te de la escucho. indemnización siguen siendo 3 meses y 20 días por año, mi querida amiga licenciada y contadora Mónica Isela Galindo. Sí, no son 3 meses. Si el trabajador tiene menos de un año, es el 50% de los salarios que hubiese devengado durante el lapso en que estuvo trabajando. Pero si es por tiempo indeterminado sus labores, entonces el monto de su indemnización será equivalente a 20 días por cada año laborado. Ok. Mónica, si me permites nuevamente, voy a realizar una pausa y ceder la palabra a Yasmín, que les tiene unas últimas sorpresas a nuestros ciberescuchas, mientras yo voy eligiendo otras preguntas de nuestro auditorio. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo sé que querían seguir escuchando el tema de indemnización, pero les va a gustar la interrupción. Así que, estimados ciberescuchas, les voy a comentar que tenemos varios regalos. Les repito, la dinámica es enviar a info@isef.com.mx su nombre, teléfono y qué obsequio desean. Ediciones Fiscales nos regala el libro electrónico Estudio Práctico de la Contabilidad Electrónica, por supuesto, de la autoría de nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, vamos con los de ISEF Capacitación. Tenemos un súper regalo que es de nuestro nuevo proyecto de academiaisef.com.mx. Obsequiaremos un curso a elegir dentro de los 80 videos que ya tenemos. Y por cierto, ya pueden adquirir del tema que hoy estamos tratando, indemnización por separación. No lo tenemos programado, sin embargo, ya se encuentra en nuestra biblioteca de cursos, así que pueden también solicitarlo. Y por último, tenemos una gran sorpresa y es el regalo mayor. Y hablando de estos cursos que ya tenemos en video, tenemos un paquete de cursos de Academia ISEF y es un paquete profesional de nóminas que incluye los videos de nuevas NOMS 35 y 36, consecuencias fiscales, laborales, penales del outsourcing 2020, análisis sobre viáticos y pagos a terceros, temas selectos sobre repercusiones laborales y fiscales del COVID, y caso práctico sobre el tratamiento de la indemnización por separación, como les mencionaba hace un momento, lo incluye en este paquete. Así que, pues bueno, ya saben qué premio van a solicitar para que nos envíen sus datos a info@isef.com.mx. Balta, nuevamente te cedo la palabra para que continúen con las preguntas del público. Y bueno, les recuerdo que tenemos muchísimas preguntas, Nuni, si nos apoyas en ser un poquito más breve para que no se sienta nuestro público y alcanzar a responder la mayor cantidad posible que alcancemos. Me vas a tener que ayudar con algunas, Jazz, porque no tengo todas. Ponchi CFJ pregunta, buenas tardes, una pregunta. Para los cálculos de indemnización y liquidación, ¿qué tarifa de ISR se utiliza? Y da las gracias. Ya lo referí, que se usa la tasa efectiva determinada de conformidad con el artículo 96 y es el ISR del último sueldo mensual ordinario. Es decir, no es una tarifa,
es una tasa efectiva que se obtiene dividiendo ese último sueldo mensual ordinario, ISR del último sueldo, entre la base del cálculo. Y así se multiplica por 100 y ese por ciento es el que se le aplica a la indemnización base, que ya dijimos, es la indemnización total menos la indemnización exenta. Tengo otra pregunta. Dice, ¿hay tope de monto de viáticos por día? No hay ningún tope de monto de viáticos por día. Lo que sí hay en su caso es lo que refiere el artículo 152 del reglamento en cuanto a el monto para para no comprobar. Ahora, sí hay límite de viáticos, hay límite en cuanto a las erogaciones de viáticos y estos van a estar en función de si se trata de alimentación, habitación u hospedaje. Entonces, los viáticos sí tienen límite y, por ejemplo, en el caso de alimentación, son 750 pesos ¿Sí? por día o 1,500 pesos y esas limitantes las encontramos dentro del artículo 28, 28, fracción fracción quinta. de la ley del impuesto sobre la renta. 750 pesos, no excederá del monto de 750 pesos tratándose de alimentación y esto en territorio nacional, 1,500 cuando se eroge en el extranjero. También hay limitantes en cuanto al hospedaje, 850 pesos. También tenemos limitante de 850 en cuanto a gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles. Que ya automóviles, yo comentaba que una arrendadora tuvo que rematar todos sus automóviles que tenía en el aeropuerto porque ya nadie viaja. Punto. La Sí, verdad que ese tipo de conceptos, ahí estamos. Tenemos a la de Argelia M. Campos que pregunta, ¿cómo se contabilizará el término para demandar despido ante la Junta? Ahora que no trabajan las juntas, si el término es de 2 semanas. Nos contestó el licenciado Armando Estrada, que también es expositor. Existen acuerdos emitidos en donde son se 2 establece meses, perdón por interrumpirte, son 2 meses, no 2 semanas. 2 meses. Así es. Existen acuerdos emitidos en donde se establece que se suspenden términos y una vez que reinicien actividades, sí comenzarán los plazos. ¿Qué Es lo que opinas al yo respecto? referí, es lo que yo referí, perdón. Sí. Ok. Básicamente nada más era tu opinión al respecto. Bien, pues la verdad es que ¿tienes más preguntas, Jazz? Pues mira, una última de David de Jesús Carrera pregunta, en el caso de la reinstalación, ¿es necesario pagar los sueldos retroactivos a lo que duró el juicio laboral? Recordemos que los salarios vencidos se van a pagar desde que el trabajador dejó de laborar y en su caso hasta que se reinstale, con la limitante que está vigente a partir del año 2012 de acotar a 12 meses máximo el plazo para el pago de salarios caídos. Y un último comentario, fíjate que Óscar Troncoso nos está preguntando por tu libro, el de nómina, dice que si le podemos dar el nombre y el nombre de la expositora porque es la primera vez que te contacta y está muy contento. Entonces, muchísimas gracias. Se llama Estudio Integral de la Nómina y lo tienen en Ediciones Fiscales ISEF. pues bueno, hay muchísimas preguntas, nos da mucho gusto que nos estén contactando bastantes personas, ya tenemos más de 440 ahorita visualizándonos, pero bueno, tenemos que continuar, entonces le cedo la palabra a Balta. Muchas felicidades a los dos. Qué amable, Gracias, gracias. Jazz. Mi querida amiga, no cabe duda que estos días en donde el desempleo es parte de el pan de cada día, y yo no sé qué comentarios puedas tenernos con respecto a estas circunstancias de el desempleo. Bueno, hay gente que está sacando su dinero de las afores,
para poder sobrevivir, otras que les está el patrón prestando, no sé si sea correcto darle un préstamo por parte del patrón o simplemente bajarle la mitad como está sucediendo en algunas empresas que le dicen al trabajador, pues no hay de dónde porque tú sabes que vivíamos del día. ¿Qué opinión te merece esto, amiga? Como te lo había comentado, Balta, nosotros estamos interviniendo como firma eh, entre la mediación con los patrones y los trabajadores para determinar un convenio en el cual el patrón, en función a sus flujos de efectivo y en función a la proyección de sus ingresos esperados, va a determinar si puede continuar y de continuar, ¿cuánto es lo que le sería factible pagarle al trabajador? Recordemos que la ley determina que va a haber una indemnización en el caso de emergencia sanitaria para los trabajadores del equivalente a un mes de su salario. Esto es, si nosotros ya iniciamos la suspensión desde el mes de marzo, tenemos marzo, abril, mayo y lo que va de junio, 3 meses en los cuales se ha estado pagando de parte de los patrones salario íntegro. Esto no es sostenible como tú lo refieres. Muchos patrones han tenido que cerrar las puertas porque sin ingresos no se puede continuar con esta clase de gastos. Los convenios son eso precisamente, el llegar a acuerdos con los trabajadores donde se les ofrece un monto de pago que puede ser, sí, el 50% de su salario, pero puede ser el 70% o puede ser el 30%. Todo depende de la situación financiera en que se encuentre el patrón. En último de los casos, la Junta va a determinar si este monto le es correcto al trabajador y si hay por parte del patrón que indemnizar, en cuyo caso, reitero, el monto máximo sería equivalente a un mes de salario. Lo mejor será que ambos pugnen por mantener la fuente de empleo. Qué difícil es ese tema, de verdad, con una expectativa de un PIB negativo del menos 10%. Banco de México ya está previendo que tengamos un 8% de PIB negativo. Vele midiendo con 200,000 empleos por cada punto que baje o suba el indicador económico. Estamos hablando de al menos de una pérdida de empleos de 1,600,000 empleos. Creo que ya andamos sobre el 1,200,000. Esto es terrible y solamente de los que están inscritos en el Seguro Social, sin tomar en cuenta toda la economía subterránea. Pero pues de hecho tenemos en la micro, pequeña y mediana empresa una gran problemática para sí, obtener fondos, ¿sí? Definitivamente, y esto es a muy nivel mundial. difícil como nunca la habíamos tenido. Licenciada, contadora pública y abogada Mónica Isela Galindo, yo quiero darte las gracias por esta tu participación, pero al mismo tiempo comprometerte para que tengamos otra sesión. Acuérdate que las causales de rescisión de la relación de trabajo, que esta la seríamos no desde el punto de vista del todo laboral, sino una mezcla, como tú lo sabes hacer, contable y legal. Muchísimas gracias. Claro que sí, es un honor. Mucho gusto de estar, tengo mucho gusto de estar aquí y un gran saludo para nuestros amigos. Síganos cada semana, que aquí estaremos para ustedes. Muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias al Grupo ISEP también. Estimado auditorio, el momento de despedirnos y esta transmisión ha llegado. Les recuerdo que las grabaciones del programa de la entrevista se colocan en el blog ISEP para que puedan consultarlas cuando gusten. Pueden verlas en la pantalla ya que están allí los primeros 2 programas y pronto encontrarán este último programa. Les comento que en nuestro siguiente programa tendremos como invitado al contador público certificado Javier Martínez Gutiérrez, con quien estaremos platicando sobre las revisiones fiscales ante el entorno actual. Ya ven que no hay, a pesar de que no hay gente en el SAT
Yo no sé de dónde sacan los avisos de cartas invitación. Bueno, sí lo sé, ya lo sé, no me digan, pero ¿qué pasa ante ese entorno? ¿Son invitaciones? ¿Son requerimientos? ¿Son presencia de auditoría? ¿O qué son? Aquí pueden ver en la pantalla del programa del mes, proyectar en este momento sistemas. Finalmente, gracias a ustedes, mis queridos ciberescuchas, aquí tengo justamente, me tengo que mover tantito. Aquí está, miren ustedes, las revisiones fiscales y luego super tips de CFDIs. No, miren ustedes, no cabe duda que ISEF sigue creciendo, no ha dejado de crecer en los últimos, pues yo no sé si 45 años que lleva ISEF, pero déjenme decirles, no deja de crecer, pasos, pasitos, pasitos, y luego de repente pasos, pasotes, como es en este caso. Mis amigos, me despido de ustedes y hasta el próximo martes se despide de ustedes su amigo, contador público certificado, Baltasar Peregrino Paredes, y hasta el próximo martes.